Y no lo podías pasar por aquí por el chat, el nombre o el código para guardarlo de una vez. Ah, bueno, sí, el canal se llama Sideratrix. Tengo una cuenta en Instagram también, que se llama de la misma manera, donde yo publico cosas eh, relaci- relacionadas con todo lo que es astrología. Entonces, bueno, siempre última hora, alguien, disculpen. Ok, entonces, em, esta clase, en realidad, la idea de esta clase es que em, dar una idea general de lo que va a ser el curso de astrología védica que tengo estructurado, que es básico, es lo más básico de astrología védica. Em, y claro, está planificado, pensado para ser explicado a personas occidentales, a personas que son de nuestra cultura y que tenemos una manera de pensar muy distinta a cómo piensan, actúan, y tienen esa impronta los hindúes, los orientales, ¿no? Entonces, como ha habido una fusión entre Oriente y Occidente, un poco de nosotros nos hemos orientalizado y ellos un poco occidentalizados. Ha habido como una más facilidad de entender ciertos conceptos que lo que se podía entender antes de todo lo que es la reencarnación, el karma, y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, por supuesto, los orientales, o por lo menos los hindúes, han aceptado de alguna forma eh, la practicidad, vamos a decir, de Occidente, ¿no? Entonces, la idea de este curso es transmitir los principios de la astrología védica a personas que han sido, bueno, originarias de Occidente, de nuestra cultura occidental, muy pragmática, muy orientada a los logros materiales, ¿verdad? Que, bueno, de repente hay personas que por supuesto tienen otro tipo de intereses, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es que se pueden entender. Yo les voy a pasar, entonces, me voy a conectar acá con una presentación y vamos a ir ordenadamente explicándoles un poco qué es lo que está, am, qué es lo que les estoy ofreciendo con él. Entonces, vamos ok, entonces, em, empezamos con una imagen de Ganesha, que es el protector, el, el dios que preside la astrología védica. Y vamos a dar una introducción al curso. eh, Espero que ustedes disfruten mucho. Yo me voy a presentar brevemente para que sepan quién soy, para que no digan, bueno, ¿y esta señora de dónde salió, verdad? Bueno, vamos a decir que en las actividades exotéricas
o sea, en el mundo. Yo soy diseñadora gráfica y fotógrafo y he sido docente por más de 50 años. Parece rápido decirlo, pero han sido 50 años de mucha experiencia y mucho aprendizaje de materias de diseño y de fotografía específicamente. Luego, en las actividades esotéricas, bueno, he estado estudiando todo esto y practicando astrología por unos 43 años, el tarot de Marsella unos 45 y el I Ching unos 52 y la radiestesia por lo menos 50 años, aunque yo me recuerdo niña trabajando con péndulo. No es mi fuerte, pero, pero es parte de mi formación en las actividades esotéricas. Luego, entonces, em, en cuanto a mi preparación de estudios astrológicos, em, desde siempre fui aficionada autodidacta a la astronomía, o sea, desde pequeña, e incluso no recuerdo no haber tenido un mapa de estrellas alrededor mío, siempre estaba viendo hacia el cielo. Empecé a identificar el cinturón de Orión cuando tenía 7 años, así que siempre seguí viendo hacia arriba, estaba fascinada por eso, siempre viendo un mapa de estrellas. Luego, investigación autodidacta desde 1975 y luego inicio formal en 1983 con el astrólogo sideralista Vicente Folk. Él fue mi maestro, mi primer maestro, creo que el único realmente que yo puedo llamar maestro en astrología. Luego seguí mi camino yo por mi cuenta, los estudios de astrología védica en 1990. Desde 1992 hago consultas de asesoría de astrología y tarot. Desde 93 enseñanza de la astrología. En el 94 hice un curso de astronomía de posición en el planetario Humboldt. Em, y bueno, y estudio e investigación constante, o sea, no paro de estudiar y de ampliar mis conocimientos. Siempre estuve fascinada por la luna y lo sigo estando, obviamente. En el año 1985 uní dos cosas que a mí me fascinaban. Primero, mis conocimientos de diseño o mi profesión y mi amor por la luna. Y bueno, dio como resultado el calendario lunar editado en serigrafía eh, en cantidades limitadas. Todavía lo edito, pero en otro formato. Ese es mi obra, vamos a decir que ha tenido mucho más tiempo en el mercado. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo les voy a explicar aquí más o menos cuáles son las características básicas de la astrología védica, que es un poco distinta a la astrología occidental. Eh, para empezar, la astrología védica usa el zodíaco sideral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a usar la posición real de los planetas en el cielo en relación a las estrellas. Por eso es el zodíaco sideral. Por si no lo saben algunos de ustedes, el zodíaco que usa la astrología occidental es un zodíaco tropical que está basado en las estaciones
estaciones. Y hay un desfase entre las estaciones, entre el zodíaco sideral y el zodíaco estacional. Eso lo vamos a ver con detenimiento luego cuando veamos la parte astronómica, los conocimientos astronómicos, las bases fundamentales para entender qué es lo que está sucediendo con el zodíaco y el desfase que hay ahora. La otra cosa es la importancia fundamental de la luna. La luna es para la astrología hindú un cuerpo, un planeta, lo llaman planeta, por supuesto, no es un planeta, es un satélite, pero lo llaman planeta. En astrología, luna y sol son planetas, ¿verdad? Entonces, la importancia de la luna, porque la luna viaja muy rápido por el cielo, da una vuelta cada 28, 29, 27 días, 27 días y medio, y entonces abre puertas, cierra puertas y sobre todo marca un sistema, ya lo vamos a ver, eh, de un zodíaco mucho anterior al zodíaco tropical de los signos, ¿no? O zodíaco, el que conocemos de 12 signos, el solar. Es importante en el análisis de la carta porque representa la mente y es muy importante para el cálculo de los dasha, perdón, uy, disculpen, o periodos planetarios. El cálculo, este es un sistema que tiene la astrología hindú, que dependiendo de la luna, de dónde esté la luna específicamente en una carta natal, nosotros vamos a tener periodos planetarios que se van activando a medida que va pasando el tiempo y van a ir dando resultados o vamos a tener experiencias específicas dependiendo del planeta que esté activo a una a una edad especial. Entonces, esto es uno de los sistemas de, vamos a decir, de predicción o por lo menos de pronóstico que tiene particular la astrología védica. No lo he visto este sistema en ningún otro tipo de astrología. Luego, hace mucho énfasis en los principios fundamentales de de la astrología tradicional, o sea, de la astrología antigua, como cualidades, elementos, regencias, exilios, exaltaciones y caídas. Esto parecería una tontería que nosotros a estas alturas de la vida, nosotros dijéramos, tenemos que repasar cualidades, elementos, regencias, exilios, exaltaciones y caídas. O sea, lo básico, lo que tiene cualquier libro de astrología en cualquier sistema, como algo realmente fundamental. Y es fundamental. Eh, Muchas veces nosotros podemos eh, analizar ciertos rasgos de la persona solamente con estos elementos, con estas nociones, cualidades, elementos, regencias, exilios, exaltaciones y caídas. Y eso es eh, lo primero que tenemos que ver en un momento dado en una carta. Y eso nos lo vamos a llevar con nosotros hasta el final. Las otras técnicas se vuelven más complejas y tal, están basadas justamente en esto. Hay técnicas y metodologías muy propias de la astrología védica, como por ejemplo, bueno, para hacer por supuesto un examen profundo de la esencia de la carta natal, para pronóstico de tendencias astrales, eh, para proveer remedios o paliativos astrológicos. Para hacer un examen profundo de la esencia de la carta natal, hay un análisis
de los planetas basado en las regencias de las casas. Em, Hay, por ejemplo, planetas benéficos o maléficos funcionales, o sea que no todos los planetas son benéficos. Por ejemplo, Júpiter no necesariamente es benéfico para todas las cartas, o Saturno no necesariamente es maléfico para todas las cartas, por ejemplo. Em, los pronósticos, bueno, tenemos los periodos planetarios que dependen de la luna, pero también tenemos otro tipo de proyecciones, ¿verdad? Y una de las características más importantes que yo le veo a la astrología védica, una vez que uno ha hecho un análisis profundo de una carta, es dar remedios, soluciones para ciertos problemas astrológicos. Es decir, claro, con la idea que tienen los hindúes en mente de un remedio a nivel espiritual, obviamente, ¿no? Aunque ahí hay muchas maneras, por supuesto, la devoción, los mantras, los yantras, a ciertos tipos de rituales, ese tipo de cosas. Y también el uso de gemas, ¿no? Y el uso de gemas también se aplica en la medicina hindú, que es la ayurveda, ¿verdad? O sea que está todo como muy ligado en este aspecto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí vamos a ver, no sé si lo ven muy bien, este es el cielo de hoy, este es el zodíaco sideral. am, Nuestra astrología occidental dice que Júpiter está en Géminis, y para el cielo del 15/5 del 2025, más o menos a esta hora, Júpiter está todavía entre los cuernos de Taurus, va a salir, por supuesto. Esta es la constelación de Géminis. Aquí está Marte en medio de las pinzas del Cangrejo. Luego está la Luna saliendo de Escorpio, entrando en Sagitario. Esto es un poco para que ustedes tengan una idea de cuál es la diferencia entre lo que nos dicen las efemérides tropicales de la posición de los astros o de los planetas en el cielo y cómo están realmente ubicados, con referencia a las estrellas. Vamos a hablar ahora un poco de la importancia de la luna. La luna es la señora de las mansiones lunares o nakshatras, la primera división del cielo en 27 partes que se hizo, que se tiene registro, además. Dependiendo de su posición, se calculan los periodos planetarios. El sistema de nakshatras, aquí tenemos en este círculo, tenemos en el círculo interior, tenemos a los signos del zodíaco, los 12, ¿verdad? Aquí tenemos en el círculo exterior, tenemos a las nakshatras o mansiones lunares, que están dadas por el paso de la luna diario. O sea que cada día la luna entra en contacto con una estrella, con un lugar en el cielo particular en el que va a estar allí durante un día. Por eso se llaman mansiones, o sea, son las casas lunares donde ella mora por un día. La mitología habla de que la luna, que es el señor Soma, que es un dios masculino, tiene 27 esposas, que son justamente las 27 nakshatras. Y él las visita a cada una
un día a la vez, una por una cada día. Esa es un poco la idea del zodíaco lunar. Es muy importante porque allí nosotros vamos a ver, eh, dependiendo de la posición de la luna, vamos a tener el cómputo de nuestros periodos planetarios. En cambio, el zodíaco que nosotros conocemos de 12 signos es un zodíaco solar. Es una división posterior a las de las nakshatras, porque en realidad, si ustedes piensan, cómo veían los antiguos el cielo, sobre todo cuando se metía el sol, que podían ver las estrellas y la que estaba siempre moviéndose por los cielos nocturnos era la luna. Entonces empezaron vamos a decir, a estructurar ese cielo que veían todas las noches a través de los pasos de la luna. Pero en la constelación realmente de donde estaba el sol, imposible de verse, porque el sol con su luminosidad tapa todas las estrellas que están en el trasfondo donde se encuentran. Entonces, eh, la única manera de saber dónde estaba el sol exactamente, en qué constelación, era viendo la luna llena, donde se producía la luna llena, y entonces se deducía, por deducción, se sabía dónde estaba el sol en ese momento. Y entonces se fueron dando la división de los, del año en meses, ¿no? Justamente de luna llena en luna llena, que es justamente un mes lunar, ¿ok? Un mes lunar. Entonces, la astrología védica, hay básicamente un rescate de principios astrológicos. Em, las cualidades y los elementos, junto con las dignidades de los planetas, muestran cómo será el comportamiento en un tema natal. Hay un ejercicio que me gusta hacer mucho con los alumnos que están empezando, que es analizar las casas nada más que por este principio. Y es muy interesante, muy iluminador ver cómo la persona, el dueño de la carta, empieza a entender una cantidad de cosas muy interesantes de sí misma, pues, porque es una manera de verse, vamos a decir, desde lo básico, no, no desde el punto de vista, vamos a decir, psicológico, mental, y nada, sino desde la base. Entonces, las técnicas y los métodos propios de la astrología védica. Una de las cosas más importantes y es única en la astrología védica son las cartas divisionales. Las cartas divisionales eh, parten de la idea de dividir un signo en distintos números de partes. Son varios. La más importante es la carta Navamsa, que se divide en 9 partes y es la que se analiza para eh, la felicidad conyugal, para la felicidad general, para la prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, la carta natural, vamos a decir, la carta natal y la carta navanza, siempre se van analizando juntas, ¿no? Hay una cosa muy importante que es la determinación de la fuerza de los planetas. Obviamente, fortalezas de los planetas es domicilio, exaltación, caída, exilio, etcétera, etcétera, pero también dependiendo de asociaciones y de regencias de casas, como les dije anteriormente. Bueno, hay técnicas
muy particulares para analizar los tránsitos. Hay una técnica am, que le asigna puntos a los astrólogos hindúes antiguos les encantaba poner números y sacar porcentajes y trabajar con, con porcentajes de fuerza y ese tipo de cosas. Es bien particular ese asunto. Eran los antiguos hindúes eran, bueno, sí, me imagino que siguen siendo unos matemáticos extraordinarios, ¿no? Y los periodos planetarios, que ya les hablé de ellos, que son los que dependen de la posición de la luna en el momento del nacimiento, ¿no? Que eso cada quien tiene un patrón de periodos planetarios que va a seguir durante su vida y entonces de eso depende del momento exacto en que nació. Entonces, también están planetas como indicadores. Por ejemplo, em, nosotros sabemos que el Sol, en la astrología occidental, por supuesto, el Sol es el padre, la Luna es la madre, Marte es toda persona que tenga que ver con militares, policías, etcétera, etcétera. Pero no se queda aquí el asunto de los indicadores en la astrología védica, porque, por ejemplo, el sol en la astrología védica es el alma y la luna es la mente. Mercurio es el intelecto y Marte es la autoestima, claro, también en la astrología occidental. Hay muchas coincidencias, obviamente. De alguna manera, la astrología tiene sus principios comunes, obviamente, pero hay ciertas cosas muy particulares. Por ejemplo, Júpiter, para la astrología védica, no solamente es la prosperidad o la capacidad de hacer bien o del desarrollo espiritual, sino que también representa, en una carta femenina, representa el esposo. Em, Al igual que Venus, en una carta masculina representa a la esposa. Em, y así sucesivamente. Y después están los indicadores, esos son los fijos, y hay otros que son móviles, que dependen de la posición del planeta dentro de la carta. Entonces va a haber uno específicamente que además del Sol, va a representar el alma, el otro que va a representar a la mente. Entonces hay una combinación muy interesante de, de los planetas como indicadores y que podemos ir, vamos a decir, hilando fino en la interpretación. Podemos conocer qué es lo que quiere nuestra alma para encarnar, cuáles son las motivaciones, cuáles son eh, las necesidades del alma, cuáles son sí, bueno, qué venimos a hacer, cuál es nuestro karma. Podemos ver, eh, podemos ver cuáles son las cosas que debemos enfrentar en esta vida, cuáles son las que tenemos que dejar atrás, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Otra de las características muy interesantes es que los planetas no se trabajan con aspectos angulares como en la astrología occidental, es decir, no hay cuadraturas, trígonos, sextiles, quincuncios, que son aspectos angulares, o sea, están a 30 grados, 60 grados, a 120 grados, a 90 grados, no. Hay un sistema que son las miradas de los planetas y los aspectos fijos de los signos. Hay miradas, es como que si el planeta tuviera una capacidad de mirar y de influir al sitio donde está mirando. ¿Ah? Ajá.
El chat lo reviso después, no quiero interrumpir la idea. Em, entonces, como les decía, la astrología védica responde a las interrogantes orientadas hacia la espiritualidad y la trascendencia del karma. Pero fíjese que hay una cosa muy interesante porque muchas veces la espiritualidad, uno dice, uno se desconecta con el mundo, no. Más bien, uno para dar el salto hacia la parte espiritual, uno necesita estar con los pies muy sobre la tierra. Entonces, eh, hay muchas cosas que nosotros podemos entender solamente si eh, consideramos, por ejemplo, el principio de la encarnación, o sea, porque estoy aquí, está bien, nosotros nos olvidamos de todo nuestro pasado, es un requisito olvidarse de ello, porque tenemos que empezar todo de nuevo. No podemos llegar al mundo con un bagaje pesado de todas nuestras vidas pasadas, ¿verdad? O qué viene a hacer. O sea, uno nunca sabe qué viene a hacer, uno lo tiene que descubrir, eso es parte del camino, ¿verdad? ¿Qué quiere mi alma, obviamente? O qué tengo que aprender, o qué tengo que enfrentar, ¿verdad? O qué tengo que resolver. ¿Cuál es el problema que yo tengo con una persona determinada que tengo que resolver? ¿No? Entonces eso es un poco las interrogantes que nos plantean la astrología védica, nos plantea, ¿no? Puede responder la astrología védica. La astrología occidental, por su parte, tropical, describe más bien el panorama interno de la persona, condiciones mentales que moldean la personalidad y la persona y sus relaciones interpersonales. Porque en realidad la astrología occidental, a partir de los estudios de astrología psicológica, se ha dedicado más a revisar esa parte, ¿no? Responde a preguntas más mundanas, busca facilitar el trabajo de conocimiento personal en el ámbito psicológico. Eh, el mismo, la psicología junguiana, hay muchos astrólogos o psicólogos astrólogos que se dedican a trabajar esta parte de la astrología. Y también, por supuesto, tiene su sentido, obviamente, esto es una astrología para cada necesidad personal, ciertamente. Como les decía, ambos sistemas tienen sus propias ventajas, sobre todo ahora que Occidente se ha abierto a la búsqueda espiritual y el Oriente ha asimilado la practicidad de la cultura occidental. Además, yo parto de la idea de que cada quien tiene sus propias necesidades. Hay personas que necesitan respuestas más profundas y hay personas que realmente no les interesa. Entonces, cada quien va a buscar la parte que mejor le conviene, ¿verdad? Que se ajusta mejor. Entonces, con este curso, yo quisiera compartir con ustedes, por supuesto, años de investigación de las nociones fundamentales de la astrología védica de una forma accesible a la mentalidad occidental para comprender el razonamiento que se aplica en la interpretación efectiva de sus variadas técnicas. Yo les voy a decir que cuando yo me encontré con la astrología védica hace muchos años, por la época de los años 90, no había muchos astrólogos védicos eh, disponibles para hacerle preguntas. Y me tuve que eh,
lanzar yo a tratar de entender cómo pensaban los hindúes para yo poder entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que me estaban queriendo decir los libros que yo tenía entre manos. Entonces, lo que ha pasado durante todo este tiempo es que he logrado, eh, vamos a decir que occidentalizar, o por lo menos tratar de mentalizar de forma práctica para la mentalidad eh, de Occidente, de nuestra cultura. Estas nociones que pueden parecer realmente ah, insólitas, que no se sabe de dónde salen, en fin. Eh, y por supuesto, podérselas pasar sin mayores traumas. Yo estuve, cuando empecé con la astrología védica, estuve 4 años estudiando sin poder hab- hablar de astrología. En 4 años paré consultas, paré todo, absolutamente todo, porque no sabía qué hacer con todo lo que estaba estudiando. Realmente no sabía qué hacer. Pero fue muy interesante porque, eh, bueno, se fue colando. La información se fue colando y la fui digiriendo y creo que he logrado una buena comprensión de manera de que yo los pueda explicar a, a mis compañeros de este lado del mundo. ¿Para quién es este curso? Este curso es para todos, para los que quieran, no importar calidad, tipo de conocimientos astrológicos. Si no tienes conocimientos astrológicos, no importa. Incluso a veces hasta es mejor, porque a veces hay que desaprender cosas de la astrología tropical para poder reaprender cosas de la astrología védica. Am, Tanto principiantes como avanzados se benefician igualmente, porque los que tienen conocimiento de astrología pueden ir también modificando sus conocimientos, ¿no? Aquí tenemos estructuración del curso y el cuadro de contenido. Entonces, aquí vamos a tener, eh, primero que nada, quiero decirles que es un taller teórico práctico. Cada vez que nosotros tengamos un tema teórico, vamos a aplicarlo directamente a las cartas de los participantes. Directamente. Cada detalle, cada técnica, cada punto, cada tema que nosotros trabajemos teóricamente lo vamos a ver directamente en la carta enseguida, de manera de que no haya escapatoria. O sea, no vamos, no, que más adelante vamos a interpretar, no. Vamos a aprender un detalle, un tema, y lo vamos a aplicar directamente, saber exactamente cómo se puede interpretar eso en la práctica. Entonces, primer módulo, todo lo que es fundamental. Orígenes de la astrología, vamos a ver una breve historia, no solamente desde el punto de vista de la astrología occidental, vamos a incluir la breve historia de la astrología de más allá de una, del más allá del Mesopotamia. Vamos a adentrarnos en la parte oriental completamente para ver un poco cómo se desarrolló esa historia de la astrología que no nos cuentan. Luego tenemos nociones fundamentales de astronomía. ¿Por qué astronomía? Bueno, porque tenemos que saber cómo se mueven los planetas y todo, cómo es el cielo, cómo está estructurado, o sea, qué es lo que pasa en el cielo, cuáles son las estrellas, cuáles son los planetas, cómo los vemos desde aquí, cómo los vemos desde nuestra bolita
nuestra bolita azul, dando vueltas alrededor de una estrella, acompañada de un poco de planetas, bueno, en fin, tenemos que saber ese tipo de cosas para poder entender muchas otras cosas de la astrología, por ejemplo, los tránsitos. Eso es fundamental tener, y bueno, y cómo se mueve, cómo vemos el cielo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos representación gráfica del cielo, cómo se representa, cuál es el esquema que vamos a utilizar para, para entender nuestro cielo. Luego vamos a ver lo que son el zodíaco y los signos, los actores, los planetas como significadores, las casas, los asuntos mundanos, la interrelación de los planetas y vamos a ver en este primer módulo programas informáticos y recursos en línea para calcular nuestras cartas védicas. Esto tiene más o menos una duración de aproximadamente 24 semanas. Y como les decía, cada vez que veamos una técnica, en teoría, siempre vamos a estar revisando nuestras cartas para aplicar todo lo que hemos aprendido directamente en nosotros mismos. La segunda parte del taller, el segundo módulo, tiene técnicas de interpretación. La importancia del ascendente, por supuesto, el ascendente lunar y ascendentes alternativos, el estudio de la fuerza de los planetas, el estudio de las casas y sus asuntos, las casas derivadas, la carta Navamsa, que es, como les decía antes, una de las casas, de las cartas divisionales, de las muchas, porque hay varias. Eh, Y por supuesto, aplicación en la práctica de todo esto que se va a ir aprendiendo y por supuesto vamos a estar estudiando casos específicos. Es interesante porque podemos estudiar nuestros propios casos personales, pero también podemos estudiar casos que se puedan presentar específicamente. Duración más o menos estimada 24 semanas también, este es el segundo módulo. El tercer módulo tiene, vamos a decir, la parte que todo el mundo quiere llegar, ¿no? En los ciclos de la vida, las edades de los planetas, donde dan ciertos resultados, ¿verdad? Periodos planetarios, cómo interpretar los periodos planetarios, Dasha y Bukti. Eh, los tránsitos, el sistema de la Chacavarga, que es una de las técnicas muy particulares para estudiar los tránsitos y además muy iluminadora, la verdad. No es una manera, es una técnica extraordinaria. Luego también los retornos planetarios, lo que se llama la revolución solar y la revolución solilunar, eh, que es una técnica originalmente eh, oriental, la revolución solar y la revolución que se llama Varshapal y el Titi Pravesha. Estas dos se deberían utilizar juntas cuando para analizar el año que se está comenzando, ¿no? Y por supuesto, la parte que todo el mundo quiere llegar es remedios y propiciaciones, que es, ay, mira, yo tengo un Marte que me está fastidiando la vida y me tiene la vida hecha cuadritos. ¿Qué hago yo para ese Marte? Bueno, ok, aquí está. Aquí están todos los remedios y propiciaciones que podemos ir aplicando. De todas maneras, a medida de que vayamos viendo las cartas de cada uno de los participantes, vamos a ir dando ciertas remedios, pero estudiar
la manera de aconsejar desde el punto de vista profesional astrológico a nuestros consultantes, pues lo vamos a ver en el tercer módulo, ¿ok? Vamos a poder hacer nuestros remedios a medida de que vayamos estudiando nuestra carta, pero vamos a ser capaces de identificar cuáles son los remedios apropiados ya cuando tengamos el conocimiento completo del análisis de la carta. Y por supuesto, aplicación en la práctica, ¿no? Este otro módulo, estudio de casos, obviamente, esto va a estar siempre acompañado de los estudios de los casos. Y la duración, bueno, también más o menos 24 semanas. Eh, Digo yo 24 semanas, es un estimado. Eh, a veces se puede dar un poquito menos, a veces un poquito más, todo depende de la cantidad de cartas que tengamos que analizar en clase. Eso siempre va a ser muy enriquecedor, no solamente porque eh, estamos poniendo en práctica lo que estamos estudiando, sino que estamos ayudando a nuestros compañeros a conocerse un poco más y y eso va dando, es lo que me he dado cuenta con los grupos anteriores, que nos va dando una sensación, un sentimiento de pertenencia. Nos volvemos como una especie de cofradía. Esto es una sensación muy agradable, la verdad. Entonces, unas palabras finales. Este programa contiene las nociones básicas fundamentales. La astrología védica es muchísimo más. Aquí faltan una cantidad de técnicas, pero enorme cantidad de técnicas, que esto sería para, por ejemplo, no está el estudio de las nakshatras, por ejemplo, que eso es una astrología aparte, ¿no? De las mansiones lunares, de las que estábamos hablando. Entonces, los hindúes dicen que hace falta dos vidas, una para aprender astrología y la otra para practicar. Yo diría que quizás incluso hasta más. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Hace falta dos vidas, una para aprender la astrología y otra para practicar. O lo que es igual, se sabe cuándo se empieza, pero no se sabe cuándo termina. Así que bueno, esto es todo por hoy. Sobre todo por hoy en cuanto a a la presentación. Ahora vamos a a las preguntas. Entonces, ustedes me dirán, Cristel, Eugenia, tú eres también diseñadora, qué bueno, desde el 83, qué bueno. Cristel, ¿podría dar Hola, un ejemplo de qué? ¿Querías un ejemplo de qué cosa? de la diferencia entre la astrología normal que todo el mundo conoce de 12 signos y la astrología védica. O sea, entre la astrología tropical como común y la astrología védica. Ok, en el mapa que te mostré o que les mostré, Júpiter está entre los cuernos de Tauro. En la astrología tropical, Júpiter en las efemérides, ustedes van a buscar, lo van a encontrar en Géminis. ¿Qué pasa? Marte, por ejemplo, la astrología tropical, o sea, la occidental, lo ubica en Leo, estando en la constelación de Cáncer. Em,
La luna, por ejemplo, ya hoy eh, Aries. está ¿No? en algunos casos ahí está en Capricornio, pero en realidad no está en Capricornio, está en Sagitario. ¿Cuál es? Eh, Podría mostrar un ejemplo de la carta védica. Sí, podría. Vamos a ir por parte. La carta védica es una carta cuadrada. Vamos a ir por parte. Déjame terminar de explicarle aquí a Cristel cuál es la diferencia entre la parte tropical y sideral. Este es un tema que lo vamos a ver muy claramente cuando veamos la parte astronómica, que este es el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Eh, el zodíaco tropical, que es el que usa nuestra astrología occidental, se basa por eso se llama tropical, se basa en las estaciones, es decir, el 21 de marzo, que empieza la primavera, comienza Aries. ¿Ok? Pero resulta que en el Sería cielo, como, el sol, perdón, sería como un inicio de ciclo, como un nuevo año astrológico, por decirlo de alguna manera. ajá. Entonces, El- resulta que en el cielo el sol no ha llegado todavía a Aries. Está a 5 grados de Piscis de la constelación. ¿Qué ha pasado? Que ese punto vernal, por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, ha retrocedido. Es un movimiento constante de retroceso, por eso se llama precesión. Y va hacia atrás. El punto vernal es el equinoccio. Entonces, el equinoccio va hacia atrás. Ese punto es una intersección del el ecuador con la eclíptica. Ese punto no es fijo. Parecería fijo porque se mueve muy poquito, pero con el pasar de los siglos eso se va notando la diferencia. El punto vernal estuvo en 0 grados de Aries aproximadamente en el siglo II de nuestra era, más o menos. A medida de que que fue retrocediendo, ahora tenemos el punto vernal a más o menos 5 grados de Piscis. Entonces, 21 de marzo no es 0 de Aries, es 5 de Piscis, en realidad. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que define el zodíaco hindú, que nosotros eh, nos definimos como sideralistas porque estamos utilizando las estrellas, no las estaciones, para definir nuestra astrología. ¿Ok? Entonces, Claro, ese es la diferencia básica y el ejemplo que te puedo dar en este momento, Cristel. Más adelante eh, podríamos ver, eh, más adelante cuando veamos la parte astronómica, tú vas a poder comprender perfectamente bien lo que es la precesión de los equinoccios y por qué es tan importante tener tan claro este asunto de la astrología tropical y la astrología occidental. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar astrología con mi maestro Vicente Folk, eso fue muy cómico, porque yo estaba muy entusiasmada, yo siempre estaba viendo el cielo, tenía unos amigos que tenían telescopio y íbamos a ver a Saturno, a su casa, y veíamos las lunas de Júpiter y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el asunto es
que yo sabía dónde estaban los planetas en el cielo, porque los veía. Ah, mira, la constelación tal, ese es Venus, ese, no sé, en el atardecer estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, ¿no? Entonces, llega Vicente un día y me dice, te traje tus efemérides. Y digo, ay, que está contentísima. Tenía mis efemérides. Mis efemérides son un libraco que tiene todas las posiciones planetarias de todo un siglo, las efemérides. Digo, ay, por fin voy a saber dónde está cada planeta y los puedo ir a buscar en el cielo. Y él se me queda viendo y se muere de la risa porque él era muy divertido. Me dice, no, no vas a poder ver, no vas a poder. Si tú buscas los planetas por lo que dice las efemérides, no los vas a encontrar. Digo, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Para mí, astrología era posición de planetas en el cielo, ¿verdad? Bueno, pues no. Resulta que esas efemérides son tropicales y tenía que hacer una corrección. Ah, entonces entendí lo que era la precesión de los equinoccios. No se puede ver los planetas en el cielo, los que dicen la astrología tropical. Uno tiene que verlo de otra manera. Entonces, obviamente, por eso él era sideralista también. Claro, él era sideralista, mas no trabajaba con la astrología védica, pero la base de su zodíaco con el que trabajaba era sideral. Así que bueno, ese es un poco el... ajá. Mira, sí hay prelación entre los distintos módulos, sí, es muy importante seguir el orden, Colette, porque está planificado de manera de que tú vayas adquiriendo ciertos conocimientos y vayas construyendo. Hay que sentar las bases, luego hay que echar el piso, luego es que esté el primer piso, las escaleras para el segundo, tú sabes, y así hasta llegar a la azotea, ¿no? Es muy importante eh, sentar las bases primero. Em, Sí, Pati, acá Santiago, una pregunta. ajá, Eh, sí, bueno, yo hace un tiempo había hecho una carta natal del oeste, vamos a decir, y ahora hace unas semanas un astrólogo indio, como me hizo una nueva lectura, y al parecer mi vida es un desastre, como que estoy en una época de mucha confusión y dice que por los próximos 4 meses, como prácticamente que no salga a la calle. Eh, ¿Por qué, por qué puede suceder esto? Porque yo, después de que me dijo eso, me metí a estudiar, me gusta estudiar mucho y, sí. y no encontré nada. Sí, ¿hay algún motivo por qué la védica, sí, ve mi vida de esta manera? Como tengo el sol, como soy de Aries y tengo la luna en Leo. Y, bueno, eso está un poquito por afuera del curso, pero te quería preguntar porque fue lo que me trajo hoy. Mira, Santiago, sí, justamente una de las cosas interesantes de la astrología védica es que te va a decir, no solamente por los tránsitos, sino por tus propios periodos planetarios, em, en qué momento de tu vida estás, dependiendo del planeta que está vigente o que está activo en un momento específico de tu vida. Hay ciertos momentos de la vida, o sea, no todos los momentos son iguales. Eh, Ningún día es igual a otro, ningún año es igual a otro. Lo que pasa es que nosotros no estamos como muy distraídos viendo el exterior, pero es que no también si nosotros vemos el exterior, vemos que todo cambia. Eh, y también cambiamos nosotros en nuestras percepciones internas, dependiendo hay una sensibilidad particular, de repente se te activa Venus y resulta que Venus es, qué sé yo,
tu ah, planeta, tu mejor planeta, por ejemplo. Entonces tú te vas a sentir eh, entusiasta, te vas a sentir optimista, porque tienes a tu mejor planeta activado. Pero ¿qué pasa si te activa el planeta que no es tu mejor planeta? Entonces vas a tener esa, vamos a decir, ese peso del planeta que no te está favoreciendo mucho. ¿Qué es lo que puedes hacer? Justamente, una de las cosas más interesantes de la astrología védica es que tú puedes saber qué es lo que te está pasando desde el punto de vista astral y puedes tomar decisiones, porque el asunto es ser consciente de tu estado interior. Mientras tú seas consciente de tu estado interior, tú puedes manejar las cosas. Y si le pones nombre, ahora psicológicamente todo el mundo dice, ponle nombre a lo que sientes. Si tú le pones nombre a lo que sientes, lo puedes manejar mejor, Mira. porque lo tienes ubicado, lo tienes. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya sabes cómo se llama. Ah, pero si sabes cómo se llama, ya lo puedes, ya lo puedes manejar mejor, ¿no? Entonces, hay técnicas, o sea, para, dependiendo de los planetas que se activan o los planetas positivos, planetas negativos que se activan, tú puedes hacer cosas, ¿no? Claro, lo que niegas te somete. O Muy sea, bien, acepto la confusión. Sí, me dijo hasta 2030, así que tengo un par de años de confusión. Lo bueno es que ahora la conozco, así que la voy a abrazar claro, y me mira, voy a divertir de mi confusión. en uno de los cursos, tengo a una estudiante que ya, por supuesto, ya se convirtió en amiga, que ella está pasando lo que llaman un sadesati. Sadesati es un tránsito de Saturno que son 7 años, 7 años de el tránsito de Saturno en la casa previa a la luna, en la casa donde está la luna y en la casa posterior a la luna, ¿no? Eso se llama Sadesati. Y es un tránsito complicado. ¿Por qué? Bueno, porque Saturno es Saturno, la luna es la luna, Saturno condiciona la luna es la mente, no te deja en paz, las emociones, todo, o sea, es todo un mare magnum de cosas que pasan Listo. durante esa desastre, ¿no? Entonces, es muy divertido porque ella se negaba en un principio a estar en Sadesati, pero ella lo aceptó finalmente. Y al aceptarlo cambió todo, es impresionante. Es impresionante cómo le cambió la vida, porque ahora, en vez de sufrirlo, bueno, por supuesto que sigue sufriendo ciertas cosas, obviamente, pero ya lo comprende y lo puede manejar. Y no es un tránsito fácil, un sadesati. Y bueno, y hay otros tránsitos que tampoco son fáciles, sobre todo que tienen que ver con tránsitos de Saturno, básicamente, ¿no? Ah, combinados con periodos planetarios positivos o negativos, pues ya tú ves un panorama que puede ser o exaltante o exaltador o derrumbador, ¿no? Entonces, bueno, nada, aquí estamos. A ver, aquí hay una Gracias, otra Patricia. pregunta. Dime. No, gracias. Y una preguntita. Eso de lo de los tránsitos, por ejemplo, de Saturno, ¿en eso sí es igual a la occidental? Que, por ejemplo, que son 20 y pico de años los de Saturno, o también cambia ahí. Eso es Universal. astronomía. Está, muy Eso bien, es, gracias. sí, esos son principios básicos. Sí. Este,
Ajá, mira, Eugenia, no tengo a la mano una carta védica, tendría que buscarla para mostrártela. Colette, sí, pasaríamos 72 semanas juntos, todos, si quieren, por supuesto, son bienvenidos. Claro, los códigos de lenguaje, pero mira, ¿qué pasa? Hay unos términos, obviamente, que vamos a tener que usar en sánscrito porque definen algo específicamente, pero eso, no se preocupen por eso, que los vamos a ir aprendiendo a medida que se van necesitando. No hay ningún problema. No hay el más mínimo problema, porque, por ejemplo, la carta Navamsa, ay, a ustedes les puede parecer una aberración que yo la hable de esa manera. No, la carta Navamsa la vamos a ver y ustedes van a entender perfectamente bien lo que es la carta Navamsa y cuando les hable yo de la carta Navamsa, ustedes van a saber perfectamente bien a qué me refiero. O sea que no les voy a poner a aprender un nuevo idioma, realmente no. Solamente les voy a explicar ciertos conceptos que son fundamentales para la comprensión de la astrología védica. Y esta es una de las cosas que yo me he dado cuenta con los profesores o los maestros de astrología védica en general, que es que eh, quieren imponer el idioma sánscrito en sus clases. Para nosotros los occidentales no funciona así. No funciona así. Nosotros tenemos que comprender porque tenemos un código distinto. Entonces, tenemos que ir agregándole a ese código que ya tenemos implantado, tenemos que agregarle el otro. Entonces, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, ¿no? Esa es un poco la idea. Este, bueno, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Hola, te hablo Hola, Elvesia. Elvesia, cuenta. No recuerdo tu nombre, por favor, repítemelo. Se te escucha poco y mal. Ay, caramba, no tengo mejor. Patricia Alvesia. Ah, Patricia, ok, muchas gracias, Santiago. Ok, Patricia, parto de cero. No sé nada, no conozco nada, me encanta la astrología, que me hagan la carta, todo eso, pero estoy absolutamente ignorante. Pero como buena capricorniana parto por preguntarte lo siguiente. Dijiste 24 semanas el primer módulo. Quiero saber si es una clase semanal o más semanales y el horario Sí, y el día establecido, porque ignoro todo eso para yo tenerlo presente el día y la hora de reunión, si es una vez a la semana o las que tú hayas determinado. Eso en principio. sí, nos vamos a reunir una vez a la semana, si les parece bien los jueves, si les parece bien a esta hora, eh, o sea, a las 6 o a las 7, depende de dónde estés, No, en ese sentido, bueno, estaba, yo vivo en Santiago de ah, Chile y no tengo problemas con el horario a partir de las 6 de la tarde como exacto, hoy o lo que el exacto, grupo acuerde, porque la mayoría de las personas trabajan. Yo ya soy una persona que estoy exacto, liberada, soy persona, exacto. estoy liberada, digamos, jubilada. Ok, exacto. Esa es la idea, que estemos todos de acuerdo, que nos sintamos cómodos con el horario, con el día de la semana. Yo prefiero jueves porque es el día de Júpiter, que es el planeta de la sabiduría, de la filosofía. Entonces,
Él es Ah, el planeta excelente, y nos puede ayudar a crecer en ese ámbito, ¿no? En esa área. Así que bueno, excelente, ¿ves? Ese es un conocimiento para mí nuevo de Júpiter. sí. Ok, Entonces, bueno, espero que nos informe entonces ya que va a ser el día jueves y hasta ahora sería a las 6 de la tarde. correcto, correcto. Ok. Vamos vamos a parar aquí la grabación.